muchas gracias a todos los que estáis participando en estas sesiones de conferencias en la Geografía de Málaga. Muchas gracias por venir en este día tan complicado. Como sabéis, esta es la tercera conferencia del ciclo y la próxima será la próxima semana, que será la última. En esta ocasión, como en las anteriores, sabéis que el objetivo que teníamos, tanto por parte del Centro Oceanográfico como por parte de la Academia Malagueña de Ciencias, es el de dar a conocer a la sociedad malagueña cuál es la importancia de los océanos desde el punto de vista económico, ecológico, social, y intentaremos que sean ciclos que podamos ir remitiendo. En este ciclo de este año, que es el primero que hacemos, pasamos a esta tercera conferencia que lleva por título Hacia una agricultura sostenible y socialmente responsable, desafíos en la investigación, que nos va a dar la doctora Patricia Díaz Rosales, que va a ser presentada por David Macías, el director del Centro Oceanográfico. Y sin más dilación, yo le doy la palabra, recordando que después tendremos un coloquio después de finalizar la exposición. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Patricia Díaz Rosales es doctora en Biología por la Universidad de Málaga. Realizó su tesis doctoral financiada con una beca de FPU en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias, estudiando factores de virulencia de bacterias patógenas de peces marinos y evaluando el efecto de algas y probióticos como inmunoestimulantes en el cultivo del lenguado. Durante su etapa doctoral realizó estancias en las universidades de Aberdeen y Murcia. Una vez finalizada su tesis doctoral, inició su primer postdoctorado en la Universidad de Aberdeen. El primer año financiado por la Fundación Alfonso Martínez Escudero y los otros 2 años por la Unión Europea, con un contrato marítimo. Su investigación se centró en la caracterización de citoquinas, unas proteínas implicadas en la respuesta inmune en trucha arcoíris. Consiguió un contrato de vuelta a España de 3 años financiado por el programa JAELO del CSIC, en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, en el grupo de Inmunología y Genómica. En este centro estudió genes potenciales marcadores de resistencia frente a infecciones virales en rodaballo y el uso del pez cebra como modelo experimental animal en el estudio de la inflamación. Una vez finalizado su contrato, obtuvo una beca postdoctoral en el Centro Interdisciplinar de Investigación Marina y Medioambiental de la Universidad de Oporto, Portugal, en el Laboratorio de Nutrición e Inmunología de Peces, donde trabajó en inmunología nutricional de peces marinos cultivados. Consiguió como investigadora principal un proyecto competitivo nacional del gobierno portugués que comenzó en 2016, en el que empleó el pez cebra como modelo nutricional para acuicultura, utilizando extractos de algas como alimentos funcionales en el cultivo de la corvina. En 2017 le fue concedido un contrato de la Comunidad de Madrid del Programa de Atracción de Talento en el Centro de Investigación en Sanidad Animal, el CISA, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, como investigadora principal de un proyecto en el que se caracterizaban los linfocitos B en tejidos de mucosa de trucha arcoíris. En 2021 toma posesión como científico titular en INIA y es en julio de 2024 cuando se le concede un traslado y comienza su andadura en el Centro Oceanográfico de Málaga. Su línea de investigación se centra en el uso de alimentos funcionales, principalmente probióticos, como potenciales moduladores de la respuesta inmune en peces cultivados. Es autora de más de 80 publicaciones en revistas indexadas y ha presentado más de 100 publicaciones en congresos internacionales. Ha participado en 24 proyectos de investigación de convocatorias competitivas, tanto nacionales como europeas, y ha sido la investigación principal en 8 de ellos. Ha dirigido 3 tesis doctorales y en la actualidad está dirigiendo 4. Docente en diferentes másteres de las universidades de Málaga y la Complutense de Madrid, así como colaboradora honoraria de la Universidad de Málaga en el Departamento de Microbiología. Escritora además de varias revistas científicas y evaluadora en la Agencia Estatal de Investigación.
Actualmente participa en un proyecto conjunto con el Centro Oceanográfico de Murcia, en el que se evalúa la capacidad inmunoestimulante de probióticos en el cultivo del perro gato y su efecto en la microbiota, y en otro proyecto junto con Irinía, en el que se estudian las respuestas de linfocitos B en mucosas de peces cultivados. Y después de esta reseña del currículum, bueno, no tan breve, paso la palabra a Patricia. La presentación. Muchas gracias a la Academia Malagueña de Ciencias por haberme invitado a este ciclo, bueno, a David por haberme propuesto para este ciclo, y a la Sociedad Económica de Amigos del País por cedernos la sala de hacerlo, y sobre todo a los asistentes, que estos días mis compañeros, porque estos días sé que las condiciones meteorológicas no están siendo muy buenas, y aún así habéis venido a verme y a escucharme. Espero no aburriros, y lo que pretendo es un poco dar a conocer lo que es la acuicultura y un poco iniciar después un debate, a ver lo que opináis y qué es lo que pensáis. Lo he querido titular como hacia una acuicultura sostenible y socialmente responsable, desafíos en la investigación actual. Como científica, todos nos hacemos una serie de preguntas, y aquí tenemos como las exclamaciones típicas, ¿no? El qué, dónde, cuándo, cuánto. Voy a intentar con este epígrafe ir respondiendo a cada una de ellas. Entonces, ¿qué es la acuicultura? Es lo primero que vamos a ver. ¿Dónde y cuándo surgieron las primeras prácticas acuícolas? ¿Por qué la acuicultura es clave para el futuro de la alimentación humana y cuánto contribuye a la producción mundial de alimentos? ¿Cómo se define la acuicultura sostenible, que es hacia lo que vamos y hacia lo que nos dirigimos? ¿Y cuáles son los desafíos científicos para llegar a esa acuicultura sostenible? Lo primero, quiero empezar con la percepción negativa que hoy día en la sociedad sobre la acuicultura. Entonces, sabemos que lo primero es el impacto ambiental que pueda tener, dado el temor a la contaminación por los nutrientes, por los efluentes, el daño que puede existir en los hábitats sensibles en el ecosistema marino. Por otro lado, también hay mucha preocupación por el bienestar animal. Se conocen muy bien las condiciones a nivel social de cómo se están estabulando los animales de producción ganadera, por ejemplo, pero a veces la verdad que yo creo que hay un desconocimiento de cómo se está tratando estos cultivos. La calidad y seguridad del producto. Hay una percepción de que el pescado de cultivo, el pescado salvaje, es más natural y más sano, más saludable que el que podamos obtener en la agricultura. Y por otro lado, conflictos socioeconómicos. Es la idea de que sobre todo son grandes empresas, monopolios de empresas las que llevan estos cultivos, y eso está en detrimento de pequeñas economías familiares. Entonces quiero empezar con esta cita de María Sklodowska-Curie, Marie Curie, en la que dice que nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más para poder temer menos. Y yo creo que ahí está la clave de todo, no solo a nivel de ciencia, que es lo que vamos a hablar hoy, como incluso a nivel social. Lo importante es entender y conocer antes de criticar o de ver algo negativo. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es la acuicultura? Pues la acuicultura, según la FAO, es el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. Ahí quiero reseñar lo de plantas acuáticas, que siempre pensamos en acuicultura, mejillones o lubina, pero sobre todo algas. Hay mucho cultivo de algas en países asiáticos, principalmente. Es una gran fuente de producción. ¿Desde cuándo surgieron las primeras prácticas acuícolas? Aquí voy a hacer un repaso cronológico de los hitos más importantes a lo largo de la historia, porque creemos que la acuicultura es algo relativamente nuevo, pero lleva muchos siglos con nosotros. De hecho, ya hace 8.000 años, en 6.000 años antes de Cristo, que hubo unos yacimientos del Neolítico en el que ya se ha descubierto, es un trabajo del 2019, en el que ya se vio que había cultivos de carpas. De hecho, por la manera, los tamaños de peces están como estabulados, y ahí podemos llegar a inferir que ya en el 6.000 antes de Cristo ya había cultivos de peces. En el 3.500 a.C. ya se describe en la antigua China que hay cultivos sobre todo de mújol y de carpa. En 1400
empezamos ya con leyes de protección de piscicultores frente a posibles robos. Y en esa misma época, en el antiguo Egipto, en la tumba, por ejemplo, hay un ejemplo aquí, en la tumba de Nebabu, que está en la antigua Tebas, ahora actual Luxor, se pueden ver, no sé si me acuerdo dónde era, bueno, ya se pueden ver en determinados diseños de la tumba, se ven ya dibujos de peces estabulados en piscinas. Y aquí este momento es clave. En el 475 a.C., Fanli escribe el primer tratado de piscicultura. Y es importante hablar de que ahí habla del modelo de acuicultura multitrófica integrada, que luego más adelante hablaremos un poco de ello. Que es, lo que hacía era cultivar peces, en este caso serían carpas, y los residuos de ese cultivo lo que hacían que abonaban cultivos de moreras para los gusanos de seda y la producción de seda. Estamos hablando ya de 475 a.C. En el 300, Aristóteles escribe su Historia Animalium, que son estudios del ciclo biológico de los mejillones, y sienta las bases de la acuicultura actual a la hora de cómo estudiar el cultivo y de cómo ver la biología de la especie. Y ya en la época romana, en el 100 a.C., diferentes, por ejemplo, el Cayo Sergius Orata o Lucius Murena, ya impulsan la acuicultura y se crea ya acuicultura de ostras en la bahía de Nápoles. Aquí veis unos mosaicos que se ven claramente en una fiesta romana, como están las ostras y los mejillones, y el otro es simplemente un mosaico de Pompeya en el que se pueden apreciar la variedad de pescados, incluso hay pulpos, cefalópodos, la importancia que ya tenían los peces en la época romana. De hecho, la nobleza era como signo de distinción tener su propia acuicultura, su propia piscina donde cultivaban los alimentos que consumían. Ya los siglos ya después de Cristo, el primero y el segundo, siguen habiendo numerosas referencias al cultivo de peces en tratados tanto griegos como romanos. De hecho, tanto en Chipre como en Alicante, se puede ver en esa isla del Vanillés, se ven ya estructuras que eran piscifactorías. En el siglo VII después de Cristo, esto ya es en España, con los reinos visigodos, ya empiezan a tomarse las primeras medidas de conservación y fomento de la riqueza piscícola. Tanto en el Concilio de Toledo se empieza a hablar y luego ya en el Fuero Juzgo, ya en el 654, siglo VII. En el siglo XI hay un aumento por todo el cultivo que se da sobre todo en monasterios y en abadías, principalmente de trucha y de carpas. Y aquí ya en el siglo XIX, estamos hablando de 1867, Mariano de la Paz Graells estudia la viabilidad de un establecimiento piscícola en la granja de San Ildefonso. De hecho, se considera la primera piscifactoría del país como tal. Y es patrimonio nacional y, de hecho, se puede visitar. ¿Qué ocurre ahora en el siglo XXI en el que estamos? Aquí he puesto como una serie de noticias, ¿no? Que, por ejemplo, la primera granja de pescado de Seriola, que en el puente de Alicante, y podéis ver las instalaciones totalmente de tecnología puntera y novedosa. O luego, por ejemplo, la mayor piscifactoría de Europa es el que consideran, sobre todo si veis el texto, es el eslogan de la piscifactoría de la empresa es la sostenibilidad. Y, por ejemplo, en China, que se estrenan ya las primeras plataformas para agricultura de jaulas marinas, que son plataformas que de hecho pueden moverse, están en mar abierto y se pueden mover según las condiciones ambientales. Entonces, aquí lo que quiero dar a entender de los retos hoy día de la acuicultura es la variedad en los cultivos, el bienestar animal, sobre todo, y la sostenibilidad. ¿Por qué la agricultura es clave en la alimentación global y cuánto contribuye la producción mundial de alimentos? Según la FAO, la acuicultura resulta esencial para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Eso según la FAO. Y sabemos que hoy día estamos experimentando un crecimiento exponencial de la población mundial y se sabe que para el 2050 llegaremos a alcanzar los casi 10 billones de habitantes en el mundo y para el 2100 los 11 billones.
Eso que supone que hay un incremento en la demanda de la proteína animal de más del 50%, o sea, hay una demanda que se está incrementando y necesitamos incrementar esa proteína animal al 52%. Y hoy día sabemos que la demanda de los productos acuáticos está creciendo porque sabemos las características nutricionales que tienen los productos acuáticos, ya sea por el aporte de minerales, de vitaminas, los ácidos grasos omega 3, las proteínas, tanto en peces como también en plantas acuáticas, como en algas. ¿Y qué ocurre? Que estamos tendiendo a una sobreexplotación de los recursos pesqueros. Entonces la acuicultura aparece como la gran alternativa. De hecho, podemos ver aquí cómo la acuicultura está creciendo de una manera exponencial y está superando su producción a lo que obtenemos de la pesca extractiva, de los recursos pesqueros. Y la estimación es que esto continúe, que siga incrementándose la acuicultura a favor y que los recursos pesqueros queden más estables, la extracción de recursos pesqueros. Bueno, aquí vemos por especie, no por grupo, y vemos que los peces son los que más se producen después de las algas, de las plantas acuáticas, y como vemos es China la que mayor producción tiene. Y aquí lo que quería inferir es, que en el 2022 esta es la producción por acuicultura y esta es la producción de pesca extractiva. Y podemos ver que ya supera la acuicultura a la pesca. Incluso para productos de consumo humano fue en el 2022 cuando superamos más del 50%. Entonces, cuando hablamos de acuicultura lo vemos como algo común, algo futurible, pero realmente es el presente. Hoy día, más del 50% de lo que consumimos de productos acuáticos vienen de acuicultura, no es de pesca extractiva. En España es el mayor productor de la Unión Europea y también hay un incremento de ello y es debido principalmente, aquí, antes de eso, y lo que se cultiva principalmente aquí, por un lado son los peces que tenemos, la lubina, dorada, el rodaballo principalmente, la trucha arcoíris cuando no es de mar, luego moluscos principalmente la mayor producción de acuicultura en España es debido a los moluscos, crustáceos, langostinos, de hecho es una curiosidad, tenemos una piscifactoría de langostino blanco en Medina del Campo, en mitad de la nada, de hecho ha tenido varios premios de sostenibilidad. Y también algas, tenemos cultivo de algas. Lo que queremos es diversificar esa producción y entonces tenemos especies en experimentación, como es el atún, que aquí marco que fue en el oceanográfico en Murcia, donde se cerró el ciclo del atún, igual que también el del pulpo, también fue en el Instituto Español de Oceanografía, en Canarias principalmente, y luego por ejemplo en la merluza, que es en Vigo donde se hicieron los primeros ensayos. Entonces realmente lo que queremos es diversificar, que tengamos más variedad, y de hecho, como ha comentado antes David, actualmente estamos en un proyecto con verrugato. Esto era para que vierais la producción en España de las diferentes especies, y la que mayor son los mejillones, que son todas las bateas, por ejemplo, que hay en la zona norte, la zona de la ría de Vigo. Que eso también es interesante, que dependiendo de la zona geográfica tenemos un cultivo u otro, ¿no? En la zona del norte es más rodaballo, por ejemplo, a nivel de peces, y en la zona del Mediterráneo pues tenemos dorada, lubina, etc. Aquí me estoy centrando, hablo siempre de especies marinas, pero bueno, también está, pues eso, la trucha arcoíris también es una especie muy importante en la acuicultura continental. Y en esta diapositiva simplemente quería mostraros los tipos de establecimientos que hay a la hora de cultivar en España. Entonces tenemos desde las bateas, que principalmente son moluscos, mejillones principalmente, tenemos líneas de cultivo que le llaman los long line, que son simplemente unas boyas con unas cuerdas que cuelgan y ahí van sembrándose los moluscos y algas también. Los viveros marinos o jaulas, que son las típicas, que es como el paisaje, ¿no?, que a veces se ve en el mar, de jaulas flotantes, y principalmente son doradas, lubinas principalmente. Parques de cultivo para los moluscos, las ostras en mesas sobreelevadas,
tenemos los esteros, la zona de Cádiz, por ejemplo, y luego charcas, que esto ya estamos hablando más de dulce acuícolas, y es, por ejemplo, la Tenca, o granjas en tierra con tanques, que el rodaballo, el lenguado o las truchas, hay como variedad. Y luego tenemos los sistemas de recirculación, que eso también hablaré de ellos más adelante, porque supone un sistema de producción muy sostenible. Vale, y ahora ya pasamos a la sostenibilidad. Voy a dar como pinceladas de lo que podría ser, porque hay muchos temas de los que se pueden tratar sobre esto, pero bueno, daré un poco las pinceladas de lo que queremos ver, de lo que actualmente es como más importante, en el sentido de dónde va dirigida la investigación en acuicultura, para hacerla sostenible. Entonces, ¿cómo se define la acuicultura sostenible y qué criterios la caracterizan? ¿Y cuáles son los desafíos científicos para una acuicultura sostenible? La acuicultura sostenible, siempre quiero poner una definición de la FAO, que se entiende generalmente como la práctica de producir alimentos acuáticos seguros y productos asociados de manera ambiental y socialmente responsable, económicamente viable y capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones tanto presentes como futuras. En resumido, estos serían los 4 puntos principales para una acuicultura sostenible: que proteja el medio ambiente, que use los recursos de forma responsable, que garantice el bienestar animal y, sobre todo, que genere beneficios sociales y económicos sin comprometer la capacidad para generaciones futuras de poder seguir utilizando esos recursos. Vale. ¿Cuáles son los desafíos para una acuicultura sostenible? O sea, producir más con menos impacto ambiental, más bienestar animal y mejor gestión social y tecnológica. Eso sería como la clave, la frase clave. Y para ello los desafíos son que disminuir el impacto ambiental a la hora de las emisiones, de los efluentes, la dependencia del pienso marino. También hay esa percepción de que utilizamos para cultivar, necesitamos restos de pesca extractiva, tanto aceite de pescado como harina de pescado, para alimentar los peces que cultivamos. Entonces estamos dirigidos a reducir eso. El uso del agua, las enfermedades y la bioseguridad, principalmente cuando llega ese producto al consumidor, el bienestar animal, la percepción pública de todos estos factores y sobre todo la regulación y las licencias. Saber un poco realmente si esto realmente está regulado y las características que tiene que tener una empresa para poder instaurar una piscifactoría. Las líneas de investigación principales es como está en relación a lo que acabamos de ver con los desafíos. Lo primero es la innovación de piensos. Lo que queremos es disminuir la necesidad de utilizar harinas y aceites de pescado. Por otro lado, buscamos el bienestar animal y para ello una de las cosas que se pueden hacer es evaluar su comportamiento, intentar detectar marcadores de salud, por ejemplo, intentar seleccionar genéticamente animales que sean más resistentes que otros, nuevos sistemas de producción, que eso hablaré más adelante de ello. Queremos sistemas de producción que sean más sostenibles. La digitalización y automatización, que es lo que ahora llamamos la acuicultura 4.0, que más adelante también en una diapositiva lo veremos, que principalmente es utilizando las nuevas tecnologías, tener permanentemente monitorizado nuestro cultivo para que tenga, de hecho, el menor impacto ambiental y los animales estén en las mejores condiciones posibles. Y luego es algo importante que como científica realmente no toco este tema, pero yo creo que es fundamental, que es la equidad en la cadena de valor, la participación comunitaria y la evaluación de certificaciones, que más adelante también comentaré. Sobre sostenibilidad ambiental, tenemos que la huella de carbono, en este caso es un ejemplo de salmón de cultivo, pero podría ser, es como un modelo, un ejemplo. Podemos ver que la huella de carbono que da un cultivo piscícola es mucho menor que la que puede dar una vaca, por ejemplo. Y eso es algo que a lo mejor la sociedad no lo sabe. O sea, el impacto ambiental es mucho menor. Y en cuanto al consumo de agua, aunque nos resulte un poco raro, también es mucho menor. La huella hídrica es mucho más baja.
Y este esquema me parece muy interesante para ver la eficiencia productiva, qué tan deficiente es la acuicultura en el uso de los recursos. Entonces, ese señalado, esto está aquí, es los kilos comestibles de peces, en este caso cerdos, pollos, terneras, los kilos que obtenemos tras dar 100 kilogramos de pienso. O sea, por 100 kilogramos de pienso yo puedo obtener 61 kilos de carne, por así decirlo, de carne comestible de peces, de cerdo 17, 21 y en este 4 o 10. O sea, la eficiencia es muy, muy pequeña. Estamos hablando de los índices de conversión alimenticia, que es 1,1 frente a los 4 o 10 que llegamos con la ganadería vacuna. Entonces, para ello, o sea, lo primero que queremos, podemos ver aquí como quiero hablar ahora de los piensos sostenibles, que es lo que hemos hablado antes, que es algo de lo que hace que sea más sostenible esa industria, que es la reducción del uso de harinas y de aceites de pescado. Entonces, podemos ver aquí desde 1990 a 2023 cómo ha disminuido el uso de materias primas que vienen de la pesquería, ¿vale? Del 42% a un 7%. Y eso es dado a la investigación que se está desarrollando a la hora de sustituir los piensos que contienen harina de pescado y aceite de pescado por otro tipo. Entonces, lo primero principal son ingredientes basados en plantas. Se utilizan mucho proteínas vegetales, principalmente soja, colza, maíz, leguminosas o aceites vegetales. Incluso hay nuevas variedades que se modifican genéticamente para que estén enriquecidas en ácidos grasos omega 3. Por otro lado, también estamos haciendo piensos sostenibles que llevan adicionados proteínas de célula única, levaduras, bacterias, hongos, incluso microalgas. Las microalgas son una fuente natural de ácidos grasos omega 3 y suplementan muy bien el aceite de pescado. Y las levaduras, por ejemplo, tienen beta-glucanos, que son muy conocidos como inmunoestimulantes. Aquí, de hecho, os he puesto ejemplos de artículos en los que se quiere, por ejemplo, esto era en Corvina, el uso de macro y microalgas como aditivos funcionales para reducir la cantidad de harina de pescado y de aceite de pescado. Y quiero aquí sobre todo señalar por ejemplo, esto es todo del Instituto, investigaciones que se están desarrollando el Instituto Español de Oceanografía, y este proyecto que acabó el año pasado del Centro Oceanográfico de Murcia tiene la evaluación de dietas suplementadas con hidrolizados de algas y ver su impacto en la inmunidad de los peces, en el bienestar de los peces. Y otros financiados, esto del Centro Oceanográfico de Gijón, junto con centros en Cádiz, y era el desarrollo también de piensos basado en la sustitución de harina de pescado por micro y macroalgas en el engorde de rodaballo, y en este caso el uso de harinas de algas y probióticos. Otras sustituciones serían proteínas animales terrestres, que son subproductos de aves y porcinos. En este caso podemos ver aquí que se quiso ver el efecto de la utilización de pollo, de la industria de pollo, de descartes, para alimentar doradas. Y también empezamos a utilizar harinas y aceites de insectos, que incluso ya para alimentación humana se está planteando. Pues ya hay trabajos hechos, en este caso es con la larva de la mosca soldado negra, y también hay con grillo o con gusanos de la harina. Realmente tienen un gran aporte de proteínas. Y otros ingredientes funcionales que se están empleando son, por ejemplo, la alcatina, que hay un ejemplo que se hizo con lubina, y sobre todo los probióticos. Es una de las... Sabemos un poco lo que son los probióticos, ¿no? Que son capaces de estimular el crecimiento, es a lo que tomamos con nuestros Actimel. Sobre todo son de lactobacillus principalmente. Y tienen muchas propiedades positivas. Entonces, ahora actualmente tenemos este proyecto en marcha, que es la evaluación del efecto de probióticos en la inmunidad de la mucosa y microbiota intestinal del verrugato. Aquí, por un lado, estamos empleando el uso de probióticos, queremos ver el bienestar animal de peces, y estamos con una especie que lo que hace es diversificar la variedad de especies que podamos obtener de la acuicultura.
Y esto está ahora mismo en colaboración el Centro Oceanográfico de Málaga con el Centro Oceanográfico de Murcia. Y esto está muy en relación, este tipo de alimentos funcionales realmente está totalmente unido a lo que es el bienestar. Realmente, por un lado, estamos utilizando una serie de sustitutivos para reducir el uso de harinas y aceites de pescado, pero por otro lado también queremos que esos aditivos sean funcionales, que den bienestar al animal y lo protejan frente a enfermedades y hagan que su sistema inmune esté fortalecido. Entonces, este diagrama yo creo que todos más o menos conocemos, ¿no? Los tres factores que hay. Tenemos por un lado el medio ambiente, y cuando tienes los peces en cultivo, normalmente como queremos tener una alta producción, la densidad de esos cultivos es muy alta. Que eso también comento, que está ya muy tipificado en manuales de bienestar animal, en el que está muy tipificado y legislado la densidad que tiene que haber según qué especie de cultivo, para que no estén en condiciones estresantes el animal. Entonces, si están en condiciones de alta densidad, son condiciones estresantes, hay mayor contaminación, mayor turbidez en el medio, y eso hace que favorece el crecimiento de bacterias patógenas. A nivel de hospedador, hace que se disminuya la respuesta inmune, estén inmunodeprimidos por estar sufriendo esas condiciones de estrés, y al patógeno empiezan a aparecer mayor cantidad de patógenos oportunistas y también resistentes a antimicrobianos. Todo este cóctel hace que aparezca la enfermedad. Aquí un poco para que tengamos una idea, los patógenos principales, en este caso ahora me centro en peces, tenemos por un lado bacterias, que aquí pongo ejemplos, ¿no? Vibrio anguilar, Aeromonas salmonicida, Photobacterium, hay muchas, Tenacibaculum. Tenemos virus, que es el ISAC, el virus de la necrosis pancreática infecciosa, el IHNV, varios, y parásitos. Normalmente el de punto blanco es el más famoso, el ICTI, y el tetracapsuloides, que produce la PKD, que hace un engrosamiento del riñón de los peces. ¿Qué ocurre? Que frente a estas enfermedades, frente a bacterias, el uso de antibióticos está muy limitado, que ahora también tengo una diapositiva que comentaré al respecto. Las vacunas efectivas son intraperitoneales, con lo que eso conlleva, como por ejemplo es el estrés del animal, el manejo del animal, y entonces lo que queremos es sobre todo principalmente optimizar vacunas orales, hacia donde vamos. Para virus no existen tratamientos realmente efectivos y hay vacunas comerciales, pero de hecho tienen muy baja efectividad. Y frente a parásitos y hongos, el uso de tratamientos está muy restringido y hasta ahora no hay ninguna vacuna comercial efectiva frente a una enfermedad debido al parásito. Lo que hemos comentado, tenemos una infección, la enfermedad, y el tratamiento puede ser por un lado antibióticos o agentes químicos. ¿Qué ocurre? Que los antibióticos estamos favoreciendo, como ocurre con la salud humana, favorecemos el crecimiento de bacterias resistentes, las llamadas superbacterias, que son multiresistentes a una gran variedad de antibióticos. Y por otro lado también estamos contaminando el medio al utilizar ese tipo de tratamientos. Aquí lo que había comentado, que quería un poco hablar también del uso de antibióticos, porque también es una percepción social negativa el hecho de que yo no quiero comer un pez que está cultivado, que viene de acuicultura, porque va a estar repleto de antibióticos que van a afectar a mi salud. Entonces, quería comentar la normativa que hay sobre antibióticos en acuicultura, que está muy restrictiva. Por un lado, está prohibido utilizar antibióticos como promotores de crecimiento, que antiguamente sí se podían utilizar. La prescripción siempre tiene que ser veterinaria, tiene que haber un veterinario que prescriba, que recete esos antibióticos. Su uso preventivo como prevención, no como realmente como tratamiento, sino como preventivo, está muy, muy limitado. O sea, según el caso y es según individuos, no según lotes. Están prohibidos antibióticos que son críticos, que se usan para el ser humano, están totalmente prohibidos en acuicultura su uso. Los piensos medicados están regulados por una ley con unas condiciones totalmente estrictas. El tiempo de retirada es obligatorio, o sea, hay que esperar un tiempo para que ese antibiótico se acabe perdiendo del pez antes de ser vendido y puesto al mercado. Existe un sistema de farmacovigilancia europea y hay un monitoreo obligatorio del uso de antibióticos en acuicultura. O sea, tiene que estar totalmente registrado a qué especie y cuándo se le dio ese antibiótico.
Y el objetivo de la Unión Europea para el 2030 es reducir al 50% ese uso de antimicrobianos, y el enfoque de One Health es reducir esa resistencia antimicrobiana favoreciendo otro tipo de medidas preventivas, como un mejor manejo, bienestar y una prevención. Así que me resultaba interesante que supierais y tuvierais esta información. Entonces, el tratamiento, ya que hemos dicho que los antibióticos se quieren reducir y lo que son compuestos químicos tampoco queremos utilizarlos, apostamos por métodos preventivos. Por un lado, alimentos funcionales, que es un poco en colación a lo que habíamos comentado antes, y por otro lado, el uso de vacunas. Aquí, de hecho, podemos ver cómo el índice de fármacos utilizados en acuicultura, aunque aquí en el 2020 hubo un incremento muy alto, realmente no sé debido a qué, pero en el 2023 ya estamos hablando de un 0,3% de índice de fármacos empleados en acuicultura. Empiezo hablando, voy a hablar primero de alimentos funcionales, unas pequeñas notas, y luego voy a hablar de lo que son las vacunas. Entonces, alimentos funcionales, un alimento tenemos por un lado que nos da la parte nutritiva, que es el suministro normal de nutrientes, y por otro lado es la parte sensorial, ¿no? Lo organoléctico, ¿no? Lo que gustamos, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta de ese alimento, y sobre todo a nivel sociocultural. Y un alimento funcional tiene un valor añadido, y es que tiene un beneficio para la salud. Estos son diferentes tipos de alimentos funcionales de compuestos que se están empleando actualmente para la acuicultura. Tenemos desde probióticos, vitaminas, vitamina C, por ejemplo, es una de las que se ha empleado, minerales, nucleótidos, como el CPG, prebióticos y plantas y extractos algares. Quiero hacer hincapié en probióticos, que son los que más se están empleando hoy día. Y aquí quería también, antes de pasar a las vacunas, cómo los probióticos ya no dejan de ser solo un alimento funcional que facilite el crecimiento del animal, del organismo que lo está tomando, o que incremente su respuesta inmune frente a una enfermedad, sino que también lo estamos empleando para favorecer o potenciar en el uso cuando vacunas al animal. En este caso tenemos este estudio, que es con Bacillus subtilis, que se suplementó en la dieta, en este caso fue de trucha, y lo que hacemos es que incrementó los títulos de inmunoglobulina M. O sea, lo que hacemos es que una vez que el animal está alimentado durante un tiempo con un pienso en el que se ha adicionado los probióticos, su respuesta cuando es vacunado frente, en este caso una infección viral, su respuesta es mucho mejor frente a esa infección viral. Y luego hay otra parte que es también muy interesante, que empezamos a utilizar los probióticos como vectores vacunales. O sea, tenemos, en este caso son esporas de Bacillus subtilis, y que se transforman para que lleven a su vez antígenos de los patógenos, en este caso era el virus de la necrosis infecciosa necrótica, y en este caso es una bacteria de un vibrio, lo que llevan expresan los antígenos contra los cuales yo quiero vacunar el animal. O sea, utilizamos eso como vehículos vacunales, el probiótico. O sea, están teniendo un valor aún más añadido, no solo como meros inmunoestimulantes. Y ahora entonces hablo de vacunas. Las vacunas es cualquier, como todos sabemos, es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Y las vacunas, según la FAO, es una de las herramientas más efectivas para prevenir la enfermedad en animales y promover la salud y bienestar animal. Y me gusta mostraros esta gráfica porque me parece muy significativa, que es del cultivo del salmón. Entonces tenemos por un lado el cultivo del salmón en puntos, en la línea con puntos, y por otro lado es el uso de antibióticos en las barras de color celeste. Entonces vemos que cuando empieza el cultivo del salmón empezamos a vacunarnos, en este caso frente a vibrio, luego hay otro, empezamos a introducir la vacuna frente a vibriosis de aguas frías, que está causada por una bacteria, vibrio salmonicida, y luego la vacuna frente a la tuberculosis, que está provocada por otra bacteria, la negativa de mona salmonicida. Vemos que cuando empezamos a introducir el uso de vacunas en el cultivo del salmón, la producción del salmón se incrementa de manera exponencial, mientras que el uso de antibióticos decrece de tal manera que es cero. O sea, realmente las vacunas funcionan a todos los niveles, porque se escucha mucha antivacuna en la actualidad y creo que es importante resaltar que las vacunas funcionan a todos los niveles. Importancia de la vacunación en la acuicultura, que es fácil, efectiva como método preventivo, no tiene ningún tipo de impacto medioambiental
es segura, no hay efectos secundarios, reduce la necesidad de antibióticos y de agentes químicos, no provoca una resistencia frente al patógeno y tiene una eficiencia a largo plazo. Todo eso que nos lleva a beneficios económicos, a una acuicultura sostenible. Tipos de vacunas en acuicultura que se emplean son exactamente las mismas que se emplean en seres humanos en mamíferos. Tenemos tanto vacunas con células enteras inactivadas, vacunas atenuadas, que esto también tengo que mencionar que las vacunas vivas atenuadas en Europa está totalmente prohibido su uso por el problema de la posible reversión de la virulencia. Vacunas de subunidades, péptidos, vector, VLPs, vacunas ARN, vacunas ADN. Las vacunas ADN hasta hace muy poco en Europa estaba prohibido su uso. Se estaba empleando una en Canadá y ahora han permitido una. Empieza a haber una frente a ISAP, que es un virus que afecta a salmónidos principalmente, y ahora está legislada y está permitido su uso hoy día. Pero hasta hace muy poco tiempo no estaba permitido. De nuevo también la percepción social que existe hoy día es en contra de las vacunas ADN. Tenemos la idea de que, no sé, vamos a ser también unos aliens una vez que tomemos peces vacunados con ADN. Métodos de vacunación, porque esto no sé si realmente se sabe que los peces se vacunan. Los métodos de vacunación hay tres tipos. Por un lado, por inyección, que puede ser tanto intraperitoneal como intramuscular. Por inmersión, por baño, tanto puede ser un baño largo o un baño más corto. O oral, que sería la más adecuada. De hecho, aquí tenemos las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos, pero aún así los vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Inyección intraperitoneal o intramuscular. Se hace con una jeringa automática. De hecho, aquí hay eran unos vídeos, pero bueno, se pueden ver, si se busca en YouTube, se pueden ver en piscifactorías, industrias muy potentes que lo tienen totalmente automatizado. Entonces van pasando por cinta transportadora a los peces y se van vacunando de una manera, inyectando de una manera totalmente automática. Si no es el trabajador, uno por uno, que parece como muy tedioso, pero bueno, se hace. Uno por uno se van inyectando. Las ventajas que tiene muy buena protección, las dosis que requieren de antígenos son muy bajas porque realmente es muy eficiente y pueden ser monovalentes o multivalentes, puedes hacer vacunas contra varias bacterias, por ejemplo. Pero las desventajas que necesitas personal que sepa cómo realizarlo y que luego puede provocar estrés de alguna manera al pez y no está adecuada para peces pequeños. Tengo también que aquí reseñar que los peces, antes de vacunarlos, se anestesian. O sea, cuando trabajamos con peces también tenemos una normativa muy exigente a nivel de bioética. No puede tener ningún sufrimiento el animal. Entonces, cada vez que queramos realizar un procedimiento experimental, se anestesian previamente, para que el animal no sufra en ningún momento. Inmersión, esta es la más sencilla, puedes vacunar a un gran lote de peces a la vez y también sirve para lotes pequeños. El problema es que es menos efectiva porque necesita mucha más cantidad de antígeno. Y puede ser, hay dos tipos, puede ser de corta duración, como por segundos, y en otro caso, que sería el PIP, que es del término en inglés, o la vacunación por baño, que ya estamos hablando de peces más grandes y son periodos más largos de vacunación, de varias horas. Y la vacunación oral, esto es realmente hacia lo que vamos, hacia donde nos dirigimos. Por hecho, una de las partes del trabajo que yo he realizado y realizo es el estudio de las mucosas, porque realmente queremos conocer muy bien el sistema inmune de las mucosas del pez para saber cómo responde a esas vacunas orales una vez administradas. Entonces, la vacuna generalmente es administrada a través del pienso del alimento y lo puedes hacer de manera evasiva a todos niveles, a todos los tamaños, pero claro, hay un problema, que no sabes realmente qué dosis le está dando y cuánto come cada pez. Y luego, otro problema que es sobre lo que se está estudiando más es el antígeno sobre el que vacunas puede alterarse a lo largo del tracto digestivo. Puede por el pH, las sales biliares y demás. Por eso, uno de los enfoques que estamos haciendo es con Bacillus subtilis, con las esporas que he comentado antes, porque las esporas
son muy resistentes. Entonces tú puedes vacunar al pez con esporas que no se van a degradar y digerir en el estómago. Y también se utilizan en bioencapsulas esos antígenos, ya sea con artemia, con túbulos nanomateriales diferentes, se está empleando. Y esto es a modo de curiosidad, que en su momento cuando lo leí era simplemente una curiosidad, pero hace un par de años en un congreso un compañero de la República Checa realmente lo mostró. Y entonces estamos hablando de transformas el vegetal, lo transformas ya desde la célula primera, lo transformas con el antígeno frente al cual quieres vacunar. Sería de alguna manera decir que a nivel un poco, así hablando un poco a grosso modo, ¿no? Un poco así anecdótico, es como nos comemos una lechuga y ya estamos vacunados a comernos la lechuga. Entonces sería un poco la idea que hay detrás de esto, pero está en fase experimental. Sería eso, transformar células vegetales para luego crecer esos vegetales ya transformados con el antígeno frente al cual quieres vacunar. Vale. Ahora la siguiente parte que quiero hablar es de la instalación de los sistemas de producción para llegar a la sostenibilidad. Esto simplemente es un poco el flujo de documentos y de trámites que son necesarios para instalar una empresa piscícola. Entonces, esto es simplemente para dar a entender que no es tan fácil. Cualquiera no puede ir a cualquier sitio y poner su empresa con un cultivo de peces. O sea, lleva toda serie de legislaciones, hace falta una autorización ambiental, principalmente autorización de vertidos, autorización de cultivo. O sea, se mira mucho que haya realmente una compatibilidad tanto ambiental como sanitaria a la hora de poner esos cultivos. Y otra cosa importante, otro factor importante a resaltar, es que tiene que haber siempre una vigilancia ambiental, que eso nos asegura, nos garantiza que tanto el agua como los sedimentos se mantienen dentro de los límites ecológicos que tienen que estar y permite verificar el impacto ambiental que está ocurriendo. O sea, tiene que haber siempre una vigilancia ambiental, que esto de hecho hoy día es cada vez más fácil con todos los sistemas de inteligencia artificial y de monitorización a nivel de su inteligencia artificial. Sistemas de producción que hacen hoy día que sea más sostenible la acuicultura. Tenemos por un lado los sistemas de acuicultura de recirculación, consisten en sistemas de recirculación cerrada, o sea, no salen efluentes al medio exterior, sino por una serie de filtros ese agua ya se filtra y se purifica, entonces no hay ni gasto hídrico ni efluentes al exterior. Tenemos por otro lado los biofloc, que lo que hacemos es que aprovechamos comunidades microbianas, normalmente son las nitrificantes, las nitrosomonas nitrobacter, que eliminan el amonio y haces que ese agua sea de mejor calidad y pueda de nuevo aportar nutrientes al pez. Otro de los sistemas de producción que se están empleando hoy día, que es sostenible, es la acuicultura multitrófica integrada. Esto en el Centro Oceanográfico de Santander están llevando esta línea desde hace muchos años y lo que se quiere es tener diferentes extractos, por así decirlo, de organismos. Tenemos los organismos depositarios, que pueden ser, pues eso, gusanos, policoptermos, luego organismos filtradores, como algas, y luego los peces. Entonces, los residuos de uno sirven de alimento al siguiente. Y luego el offshore, que le llaman en inglés, que es la acuicultura en mar abierto. Lo que haces es que alejas la industria piscícola de las costas y lo que hace es que se diluyan mucho más los efluentes y tienen menor impacto en los hábitos costeros. Y es lo que he comentado, esos sistemas de producción hoy día son mucho más fáciles de monitorizar gracias a todo este tipo de inteligencia artificial, Internet de las cosas, el IoT, el Big Data, y hace que la producción sea mucho más sostenible y mucho más segura. Somos capaces de predecir los efluentes que hay, que no hay y cómo controlar. Y el bienestar animal también, un control exhaustivo de cómo está el animal en todo momento. Es lo que denominan ahora la acuicultura 4.0. Y quería terminar con otra apartado que considero importante, que son las certificaciones que hoy día tiene la acuicultura. Estamos hablando de que hay diferentes
certificados que nos aseguran que hay una buena gestión ambiental, una buena sostenibilidad ambiental, que hay unas buenas prácticas acuícolas, y esto en la acuicultura en España realmente lo estamos cumpliendo. Tenemos, por ejemplo, protección del medio ambiente, tenemos esta serie de certificados, y aquí sí vemos en las memorias de sostenibilidad que cada año se publican, estamos llegando al 98% de producto que esté realmente certificado y que garantice una protección al medio ambiente en el momento de su cultivo. En cuanto a calidad del producto, también tenemos una serie de certificaciones y de nuevo vemos que estamos llegando al 99% de producto acuícola que realmente cumple con esos requisitos. Y en cuanto a origen y sostenibilidad, también podemos decir que cumplimos los requisitos de la acuicultura en España. Y a nivel social, una frase que también quiero que se quede después de esto, que una acuicultura que cumple criterios ambientales pero vulnera la justicia social no puede definirse como sostenible. Entonces aquí he querido resaltar el porcentaje de empleos fijos que se crean sobre el total de empleos generados, estamos hablando de un alto porcentaje en la acuicultura, y la equidad, la mujer en la acuicultura, en los puestos de trabajo, que realmente todavía es un poco bajo, pero bueno, parece que vamos subiendo. Por último, reseñar que la acuicultura está cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente a la hora de la hambruna, porque aquí también tenemos la percepción desde Occidente, ¿no?, de empresas enormes, de monopolios, pero no nos podemos olvidar de países en desarrollo, en África, en Asia, que son empresas familiares y que realmente ayudan a la familia y al día a día a poder comer. Que tenemos una percepción solo de la acuicultura que existe en nuestro alrededor, no es del más allá. Entonces es importante decir que la acuicultura tiene un papel esencial en la seguridad alimentaria global, pero su expansión debe gestionarse con rigor científico y responsabilidad social. Y esto es una frase que dijo María Damanaki, que fue comisaria de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Comisión Europea de 2010 a 2014, que ella dijo que si la acuicultura no existiera, habría que inventarla. Y quiero, en honor al oceanográfico, acabar con esta frase de Cousteau, que no sé si hay jóvenes que a lo mejor no saben quién es Cousteau, pero realmente fue un oceanógrafo importante para la humanidad, por así decirlo, y él dijo esta frase: debemos sembrar el océano y criar sus criaturas, utilizando el océano como lo harían los agricultores y no los cazadores. En ello reside la verdadera civilización, en que la agricultura sustituya a la caza. Y quiero quedarme con esta frase y de nuevo daros las gracias por vuestra asistencia y vuestra paciencia escuchando. Claro, tú has contado muchísimas cosas y has podido dar detalles. Seguramente que ahora en el coloquio aparecerán detalles. Antes de dar la palabra al público, quería hacer un breve comentario. Seguramente que Patricia lo sabe, pero quizá otros de los presentes no lo saben. En el Laboratorio Oceanográfico de Málaga, cuando estaba en Fuengirola, hubo un equipo de investigación potente e importante, parte del cual todavía está por aquí de oyente, que estuvo cultivando moluscos bivalvos, fundamentalmente la vieira y la zambuguina. Fue una experiencia extraordinaria que yo viví totalmente al lado y que se consiguió incluso llegar a las empresas, a danesas y demás que querían hacer la explotación. Desafortunadamente hubo algún problema que no conozco y esa producción de vieira y zambuguina aquí en las aguas del mar Alborán, en Fuengirola, no se pudieron realizar. Espero que dentro de poco haya alguna cosa, alguna producción de estas que nos des una sorpresa, que nos deis una sorpresa el equipo de acuicultura del laboratorio, que también es otra novedad para mí, que haya de nuevo un equipo de acuicultura, porque después de la jubilación de los que he mencionado, pues quedó ese área vacante. Bueno, yo paso la palabra a ver si hay alguna pregunta por el público. Maricame la primera.
Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. He aprendido un montón. Ha sido muy didáctica, muy clara. Yo creo que nos ha mostrado perfectamente lo que hacéis. Yo voy a hacer primero un comentario, que voy a hacerte una consulta. En el comentario va en la línea de lo que ha dicho Juan Antonio. Yo creo que, bueno, sabéis las posiciones que he ocupado, y creo que la acuicultura debe ocupar un papel preponderante dentro del instituto, que creo que muchas veces la hemos visto como la parte más pequeña de la institución, y creo que muchas veces habéis podido llegar incluso a sentir así la gente que formáis parte de los grupos de agricultura. Y creo que es una muy buena noticia que haya un grupo que se dedique a esto dentro del centro, y que sea un grupo con investigadoras como tú, bueno, un grupo además muy femenino, o sea que nos alegra muchísimo, y que particularmente creo que nos hacía falta, que faltaba esa pata en el centro, que estáis vosotras haciendo este gran trabajo. Y después, es una curiosidad la que tengo, has comentado la producción en China. Bueno, hemos visto la super mega factoría esta que hacen con los barcos y esas cosas que hacen de hundir a los atunes, ese tipo de cosas que hacen los chinos. Y no sé si vosotros, si dentro del sector de la acuicultura pasa un poco como con el sector pesquero, ¿no? El sector pesquero se queja mucho de que la regulación que existe en Europa es demasiado rígida, y para ellos, lógicamente, es la que debe ser, y que están los chinos exponiendo el océano. Entonces, no sé si existe ese conflicto también entre la parte de la acuicultura que se hace en Europa con esta regulación, que debe ser la que debe ser, y lo otro. Y un segundo comentario, perdón, esa es la pregunta, y el último comentario es darte las gracias por haber citado a las pequeñas comunidades que viven de la acuicultura y el trabajo que eso significa para esas comunidades. Muchas gracias. Pues, bueno, ¿me escucháis, no? No, pero entonces no te puedo grabar. Ah, vale, vale. Sí. Entonces aquí. Sí, con el micrófono. Aquí. Sí, aquí. Acércate el micrófono y ya está. Existe el mismo problema. O sea, lo que he comentado antes, los antibióticos, por ejemplo, aquí hay una regulación muy estricta. De hecho, siempre suele haber más regulación estricta en Europa que incluso que en América. Supongo que es igual. Y sí, en China yo creo que está permitido todo. Incluso lo de las vacunas vivas atenuadas es algo que en Europa está totalmente prohibido, es tajante, porque eso puede revertir la virulencia del patógeno, y entonces eso puede provocar una barbaridad, una catástrofe. Y en China no está eso. O las densidades a las que manejan los peces, lo mismo que aquí, ocurre exactamente igual. ¿El mercado chino viene aquí? ¿Se vende aquí producto chino? Yo eso no lo podría, pero yo creo que no. O sea, tiene que pasar un control, y si no lo pasa, no entra. Si me permite, bueno, había un producto que se vendía mucho en Málaga que era chaquete chino. Y alguna vez en el laboratorio hicimos el análisis de qué era aquello, y eran peces de agua dulce, creo recordar. Bueno, hay una cosa en relación con la pregunta que te hace Carmen de China y del origen y de la normativa. Claro, la normativa comunitaria es muy estricta, y ahora ha habido un conflicto, está habiendo un conflicto en la calle sobre la firma del Tratado con Mercosur. Claro, están los agricultores de tierra, pero imagino que teniendo a Chile, por ejemplo, la llegada de productos dulceacuícolas o acuícolas de producción marina va a ser importante. ¿Qué nos puedes contar de cuál es la posible llegada de productos de acuicultura de América de Mercosur, de América Central? Realmente ahí, no sé bien realmente la situación que hay. Yo sé que en Chile realmente la producción que hay de salmón es impresionante. O sea, son los que más adelantados están, junto con Noruega. Pero realmente no sé bien, realmente ahí en esa parte me pierdo. Reconozco, confieso que me pierdo. Bueno, pues tenéis que poner las pilas, porque van a haber muchas preguntas. Sí. Y luego, en relación con esto también, me permito hacer otra pregunta. Para la pesca, primero, un paréntesis, como ha mostrado Patricia, ya desde hace bastantes años, desde la FAO se está insistiendo que la producción acuícola es mucho mayor ya que la pesca, porque la pesca no es que solo haya muchas stocks sobreexplotados, sino que ha llegado al límite máximo de capacidad de explotación. Por lo tanto, todo lo que se necesite va a ser acuicultura, ¿no? Y en relación con las
certificaciones y, digamos, el control, hay una agencia de control de la pesca que ahora está en Vigo y que es muy estricta. Efectivamente, la pesca en la Unión Europea tiene unos controles extraordinarios. No existe, o sí existe, una agencia de control de la acuicultura, porque tú has hablado de certificaciones, que no es lo mismo. La agencia de control. El Observatorio Español de Acuicultura. Sí, pero esto en España. España vale, pero en la Unión Europea hay algún sistema, porque claro, viendo como dice la FAO, y como vemos por todos los lados, que la acuicultura va aumentando y que ya es más importante producción de biomasa que la pesca, si hay una agencia de control de la pesca, debería, creo yo, por lógica, haber una agencia de control. Yo creo que existe como tal en la Unión Europea una agencia de control. Es que bueno, es lo que dices, que es necesaria, vamos, imprescindible. Hola, Patricia, muchas gracias por esta clase magistral de agricultura. Hemos aprendido mucho y yo tenía una cuestión por mi defecto profesional de microbióloga. Has comentado el tema de las resistencias a antibióticos y quería, por curiosidad, saber si se está explorando el tema de la terapia de fagos, que se prueba en ganadería, ¿no? No sé si en humanos también, pero no tengo idea de si en agricultura se está estudiando. De hecho, quité una diapositiva que tenía, que de hecho también era de la FAO, de las diferentes alternativas que hay hoy día para reducir el uso de antibióticos, y una es fagos, y se está empezando a explorar en acuicultura. Yo no he trabajado con fagos, pero se está teniendo a eso. De hecho, bueno, en el centro, bueno, ahora el CSIC tiene lo que se llama la fagoteca, y van a empezar también en acuicultura. Se quiere empezar. Voy a reiterar los puntos de muchas gracias, ha sido una charla súper interesante, me he aprendido mucho. Pegaros el micrófono en el cerebro. Nada, muchas gracias, que ha sido muy interesante. Y mi pregunta es, ¿tenéis algún proyecto que estéis trabajando para la coexistencia de la acuicultura con otros proyectos que pueda haber en mar abierto, como pueden ser turbinas en el mar en otros países? ¿O es algún tema en el que estéis trabajando de la coexistencia? Que yo sepa actualmente no se está haciendo ahora mismo en el oceanográfico, pero no sé si en el futuro, porque eso ya actualidad. También mucho ecólogo, ¿no? Bueno, o sea, ahí hay un montón de... Pero ahora mismo que yo sepa, mi conocimiento no hay nada. Pero se estarán ellos, sobre todo eso porque se tiende mucho al mar abierto y a plataformas al mar abierto. Gracias. Víctor, por favor. Me ha llamado la atención el inicio invocando a la acuicultura en época romana y prerromana, pero bueno, aquello más que una acuicultura pues era hacer unos tanques ahí y tal y meter los peces, un poco como las cetarias de los gallegos, ¿no? Que meten ahí a los bichos en espera de ser comidos, ¿no? En realidad, digamos que la acuicultura moderna debe de comenzar en el momento en que lográis que se cierre el ciclo biológico de la especie a cultivar. Sí. Entiendo también que la más fácil sería la que mencionaste de truchas en continente, ¿no? Sí, y carpa también. Y carpas. Sí. Luego también me ha llamado la atención la estadística que diste ahí, vamos, el cuadro ese que refleja el empleo que genera el cultivo marino. Digamos que eso va por sectores, porque el cultivo de las almejas, de los bivalvos en Galicia, prácticamente el 100% son mujeres. Sí. O sea, que no es lo mismo que en otros cultivos. Y luego también tengo la sensación de que hiciste mucho hincapié en cultivos, pero en tierra, cultivos en tanques. No cultivos en la mar ni en mar abierto, donde la cuestión es mucho más complicada, ¿no? El desarrollo de todos los comentarios que hacías. Bueno, realmente yo creo que me he referido a todos en general, o sea, realmente toda la problemática existe tanto en cultivo en tierra como cultivo en mar abierto. O sea, existen los mismos problemas de patógenos, de piensos sostenibles, existe un poco igual, porque eso, los que están en jaula abierta también hay un control exhaustivo de lo que comen y de lo que dejan de comer y de las densidades. O sea, realmente hay el mismo... Claro, eso es lo que yo me daba vueltas, el hecho de que
las jaulas estén en mar abierto, digamos que son aguas mucho más oxigenadas, más ventilación, digamos, los problemas de concentración de peces en una jaula no es lo mismo que el problema en un tanque de cultivo. Realmente puede ser el mismo problema, porque estamos Sí. hablando de una jaula, de una red, y puedes poner, porque eso no lo he comentado, pero es lo que un poco estás comentando, Víctor, lo de cultivos intensivos, semi-extensivos y extensivos. Pero realmente es el mismo problema. Tú en una jaula flotante también es una red y es una densidad en concreto. Tú puedes favorecer que haya muchísimos más peces y siguen estando hacinados. Y tú los alimentas igual. O sea, ellos tienen aportes nutricionales del medio, pero realmente es el acuicultor el que está controlando esa alimentación. Claro, otra cosa también que se me hace muy cuesta arriba de imaginar es cómo logras vacunar, yo que sé, a una batea de mejillones. Los mejillones, los moluscos no se vacunan porque no tienen respuesta inmune adaptativa. Entonces, los moluscos no producen anticuerpos, no tienen esa respuesta. Entonces, no se vacunan ni moluscos ni crustáceos. O sea, se vacunan especies con la respuesta inmune adaptativa. Las preguntas son de un geólogo. No, así no, que claro. No vacunamos Sí, a las claro, piedras. pero es por eso. Hablando de vacunas, a mí me llama mucho la atención cómo algunas vacunas, como la que has mencionado del ADN, estaban prohibidas, pero ahora se permiten. ¿Cuáles son los criterios que se han utilizado para pasar de prohibirlas a no? ¿O Porque cómo yo se creo que llega? es la percepción social. Realmente una vacuna ADN no afecta al ser humano como tal. Y entonces yo creo que eso llega a un momento que es más afectado por el público, simplemente. Por el público, no por los Por el productores, consumidor. digamos. Claro, el problema es... No, porque había una que creo que era la del ADN, dice, se utilizaba en América y en Europa era prohibido. En Canadá. Porque los productores no quieren emplearla porque temen que al emplearla no van a vender su producto. Ese es el problema. Y luego, ya una curiosidad. Has hablado al principio de las citoquinas, creo. Citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son proteínas del sistema inmune. Es una red y son las que, interactúan entre ellas y, por ejemplo, la interleuquina 2 pues hace que haya una proliferación de los linfocitos B. O sea que son muy importantes. Son importantes a la hora de la respuesta inmune. También en humanos. En humanos también, sí. Hemos aprendido otra cosa. Oye, ¿alguna pregunta más? Pues yo tengo muchas, pero ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Patricia, por la conferencia y por las respuestas. Y antes de acabar, quería recordar que la próxima sesión será el día... Es el jueves que viene, ¿verdad? El miércoles que viene, en esta misma sala, y será sobre una visión global de la investigación de los océanos desde Málaga, y la dará nuestro compañero David Macías, director del Centro Oceanográfico. Y en nombre del presidente de la Academia Malagueña de Ciencias queremos entregarle a Patricia un diploma por haber colaborado en este ciclo de conferencias, así que en su nombre de la entrega para recuerdo de esta participación